Hoy vengo a presentar a una persona que admiro mucho. Publicó su segundo libro de ciencia ficción y viene a presentarlo. Edgardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme y estoy contento por estar acá. Bueno, empezamos. Acabaste de publicar tu libro. ¿Podés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, bueno, Fuerzas Estelares 2 es un libro que continúa, ¿no? Es la historia de el Capitán Balvin, Draxus y esta amenaza que se cierne sobre la raza humana. Es un libro que busca interiorizar un poco más sobre el secreto de la humanidad, del origen de la humanidad, ¿no? Este secreto que amenaza con romper paradigmas, incluso crear una gran crisis en, en los ideales. Es como que el mundo que, que siempre se nos impuso, siempre se, se nos inculcó, desaparece y nos queda como un vacío, ¿no? Un sabor amargo al enterarnos de que nuestro origen no tiene que ver con mitología, religiones, y que la ciencia, la teoría de
desarrollado otras técnicas, o mejor dicho, he desarrollado técnicas que me permiten tener un mejor control, porque por ejemplo puede cambiar un personaje o algún detalle, y siempre es bueno tener alguna técnica que me permita mantener un control de la historia, sobre todo si paro en el tiempo porque falta tiempo o falta inspiración. Siempre he aprendido a desarrollar, por ejemplo, hacer una escaleta para controlar mejor cómo reaccionan los personajes y los elementos de la historia. Eder, quiero preguntarte, porque es el sueño de muchos, ¿se puede vivir de la escritura? ¿Se puede vivir escribiendo libros? Sí, bueno, definitivamente sí se puede ganar dinero escribiendo. Los periodistas son escritores, ellos escriben y ganan dinero, les pagan por eso. El escritor, por ejemplo, y sobre todo el escritor que recién arranca, la tiene más difícil porque no es conocido. Sin embargo, hay muchas herramientas ahora para darse a conocer. También es verdad que es la posibilidad de que más personas puedan iniciar en la escritura. Pero acá lo que yo siempre puntualizo es la comunidad, ¿no? Una comunidad de escritores donde los escritores se ayudan entre sí, porque bueno, tenemos 24 horas, nos dedicamos a otras cosas, entonces tenemos poco tiempo incluso para mantener nuestro propio blog y escribir y esas cosas. Entonces siempre ayudarnos entre nosotros. Pero sí, definitivamente, respondiendo a la pregunta, sí, se puede vivir escribiendo. Hay muchas formas de monetizar los contenidos hoy en día. Interesante. ¿Y qué pasaría si nadie lee tus historias? ¿Es importante que te lean muchas personas o te da igual? En realidad me da igual, o sea, es lindo que te lean. Y tengo gente que me conoce desde adolescente y ha leído historias y les encanta todavía leerme. Pero en realidad me da igual, está bueno. Aunque bueno, aunque no me leyera nadie, yo seguiría escribiendo porque es como una droga, necesito escribir. Una vez dijiste que tener varios elementos es difícil. ¿Verdad? ¿Qué significa? Sí, bueno, en realidad es complejo y desgastante pensar en cómo reaccionaría un personaje o un elemento, y elemento puede ser alguna organización, algún grupo, ante un suceso. O sea, es complejo y desgastante pensar cómo reaccionaría a un suceso, y un suceso importante. Por ejemplo, en el caso de Ellenbar, donde hay muchos personajes y muchos intereses, tengo que estar pensando cómo reaccionaría cada uno, ¿no? Quiero saber, por lógica, cómo reaccionaría, ¿no? Cada parte. Y siempre busco que tenga lógica y sentido, porque es importante mantenerlo. Pero bueno, como dije antes, la escaleta me ayuda a mantener esa lógica. ¿Qué es lo más difícil de escribir, Ederdo? Yo siempre digo que lo que es difícil de escribir son las batallas y los diálogos. Las batallas porque se corre el riesgo de repetir, y siempre, bueno, tengo un diseño, siempre me encargo de diseñarlas antes de escribirlas para mantener el orden y la originalidad. Y los diálogos porque requiere también tener en cuenta las acciones, mostrar el diálogo. Y a veces estoy inspirado para el diálogo, pero no tengo tiempo o no tengo energía para pensar cómo se mueve un personaje. Y es importante por eso visualizar la escena, visualizar cómo visten o cómo están y dónde están. Por eso a veces requiere actuar las escenas, así que en algún punto los escritores también somos actores. Actuamos ciertas escenas, sobre todo aquellas que necesitan alguna, no sé, por ejemplo, algún ataque, algún movimiento o alguna puñalada, para ver si está claro.
¿Qué consejos le darías a otros escritores? Muchos consejos les daría, pero en principio, para no alargarme demasiado, es que no se cierren a otros géneros. La experiencia viene de la práctica. No se puede pretender escribir una novela de 500 páginas si no se escribe primero un cuento de 5 páginas. No dejen que nadie les diga cómo escribir su libro o cómo darle el formato. De la experiencia se aprende, de la práctica se aprende, y tenemos derecho a expresarnos, a expresar lo que sentimos. Tengo entendido que Fuerzas Estelares es un libro que, bueno, como nos contabas, ¿no? Es un libro de ciencia ficción, pero que también busca indagar un poco en nuestros orígenes y toca la historia alternativa, ¿no? Plantea que hay un secreto, que la historia fue manipulada por los vencedores, claro está. Viendo el libro, ¿qué es lo que más te gusta de Fuerzas Estelares? Lo que más me gusta de Fuerzas Estelares es el combate filosófico que hay, ¿no? El debate filosófico entre Balbín y Draxus, porque Balbín es aquel que sigue ciegamente las leyes, ¿no? Y Draxus es un hombre que despertó y que ve en el Capitán Balbín, se ve a sí mismo. Incluso le tiene mucho respeto porque es el hombre que está a punto de atraparlo, y eso lo obliga a ser mejor, a ser más listo. Es como una inyección de adrenalina, algo diferente en la humanidad, ¿no? Porque él ve la humanidad como algo sin creatividad, ¿no? Sin, ¿cómo decirlo? Muy predecible. Y ve que Balbín es un hombre que, según él, puede darse cuenta, puede crear el cambio, porque a visión de Draxus, la solución a los grandes problemas de la humanidad es destruir la humanidad para evitar que otros planetas sean presa de la estupidez humana, básicamente así hablando. Entonces, siempre esta dualidad entre el héroe y el villano, ¿no? Es lo que quise expresar con estos desafíos entre Balbín y Draxus, y ambos tienen razón. O sea, Balbín es respetuoso, pero en ese respeto hay muchos fallos. Él defiende no solamente lo bueno, sino también lo malo. Y Draxus castiga directamente lo malo para salvar lo bueno. Es decir, lo que quiere hacer Draxus es sacrificar una especie para salvar a muchas otras. Es como este debate moral entre sacrificar una vida para salvar a muchas vidas. Bueno, esa lógica es la que plantea Draxus a un nivel mayor, ¿no? Y eso me gusta mucho. ¿Qué sería del héroe sin el villano, verdad? Eduardo, Draxus busca eliminar la raza humana. ¿Por qué? Es un hombre incomprendido y muy interesante. Trata a las personas con respeto a pesar de que es misántropo, porque bueno, una cosa no contradice a la otra, ¿no? Draxus es un misántropo, y ser misántropo es ser consciente de la destrucción de la humanidad. No se engaña por bueno, sí, la contaminamos, pero somos inocentes o ilusos de creer que la solución va a aparecer mágicamente por otro. Es decir, depende de cada uno de nosotros. Pero bueno, Draxus es consciente de eso, y él sabe que el ritmo de vida, de reproducirse por reproducirse, de darle más importancia
perdón, darle más importancia al dinero que a lo que realmente importa, alejarnos de nuestra propia naturaleza, es lo que nos va a acabar. Entonces, antes de que nuestra forma de concebir el mundo acabe con nosotros y con el mundo, él prefiere acabar con la raza humana para que el mundo sobreviva. Siempre me pregunté por qué buscamos el contacto con la naturaleza. ¿Nunca lo pensaste? Es decir, nosotros vivimos en una casa, o sea, tenemos un techo, vivimos en la cama, ¿no? Dormimos en la cama, tapaditos, pero no siempre fue así. ¿Te preguntaste alguna vez por qué siempre volvemos a ese contacto con la naturaleza? Natural. No es normal una vivienda de ladrillos, ni un teléfono celular, ni nada de lo que poseemos. Estamos tan acostumbrados a crecer y desarrollarnos en esta realidad que lo consideramos natural, pero en realidad no lo es. Hay mucho que hablar del tema. Básicamente Draxus es la voz despierta de todas las personas, incluso de aquellas que ya despertaron. Somos una especie exitosa y ese éxito nos está llevando a la extinción. Si el día de mañana hay una crisis a gran escala, donde se rompe el orden, donde hay anarquía, no hay respeto, no hay ejército ni cárceles suficientes para controlar a la enorme población humana, ni siquiera médicos suficientes para atender a los heridos, estamos ante una situación peligrosa. Y es posible, no es no es algo que vaya a pasar en el corto plazo, no es algo que sea 100% posible, pero es una de las posibilidades, como puede haber un maremoto el día de mañana o un terremoto. Es una posibilidad. La solución no es acelerar los cultivos para combatir el hambre. La solución es no interferir con el orden natural de las cosas. Si una persona tiene que morir, porque su lugar va a ser reemplazado por otra persona. Van a nacer otras personas que se van a desarrollar, y si el día de mañana se caen o sufren una enfermedad o los atropellan, es porque tenía que pasar. O sea, los vehículos existen porque existen los humanos que los construyeron. O sea, ese peligro, ese riesgo siempre está. Ni siquiera somos conscientes de ese riesgo, pero así como podemos ser atropellados, nos pueden pasar muchas cosas en la ciudad, porque los peligros de la ciudad no son los mismos que los peligros de la selva. Sí, yo también lo pienso. La sociedad humana es mucho más peligrosa. Y bueno, y simplemente es eso. O sea, hay mucho para hablar del tema. Estaba pensando, algo que me recuerda, ¿no? ¿Qué pasó con Wattpad que te quejabas tanto? Eso. Yo publico en Wattpad relatos, historias exclusivas también. Tenía una de relatos eróticos, era un compilado de relatos de terceros de la web y relatos míos propios. Y me los eliminaron porque parece que cambiaron de dueños y se pusieron más estrictos que antes. No fui el único, pero da bronca, por ejemplo, encontrar historias de relatos eróticos y que, bueno, todavía estén, porque era uno de los más leídos que yo tenía. Y es que el erotismo es una cuestión que atrae porque es tabú, y las personas, es una necesidad de las personas expresar la seducción y el erotismo. Entonces la literatura les permite hacer eso y les permite vivir aventuras eróticas, escenas, y
disfrutar bueno, de esas escenas que eh, simplemente surgían de la imaginación, y bueno, me lo eliminaron. Y eso es molesto, porque en realidad Wattpad, Wattpad debería tener una sección para expresar este tipo de arte, porque es arte erótico literario. No había imágenes, porque no se permiten subir imágenes explícitas. Entonces tampoco me explicaron por qué las eliminaron, porque de hecho eh, si subías imágenes te borraban las imágenes, pero las historias continuaban. Así que no sé, es esa censura. ¿Y qué pensás de esa censura? Y bueno, ¿qué pienso de esa censura? El arte no puede limitarse por la moral. El arte es una forma de expresión humana. No podríamos considerar arte, por ejemplo, no sé, acciones como el canibalismo, ¿no? Actitudes como que afecten a terceros. Pero el erotismo es una necesidad humana, como beber o comer. Fue castigado, o sea, en la antigüedad el sexo no era tabú, pero después el cristianismo, con sus ideas cavernícolas, arcaicas, trajeron esa concepción de que el erotismo es algo malo, de que el sexo hay que esconderlo. Y por eso hoy tenemos seminarios donde va gente de 40, 50, 60 años para aprender lo que no les enseñaron, lo que no aprendieron. Hoy, tanto hombres como mujeres, sin darse cuenta, o sea, hoy se dan cuenta que estuvieron presionados, aprisionados en la ignorancia, que no conocían su cuerpo, su deseo, y hoy lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es preferible vivir y arrepentirse que arrepentirse de no haber vivido. Es decir, si nosotros experimentamos dentro del erotismo, tenemos una experiencia más. Si nos gusta, tenemos una experiencia más. Si no nos gusta, no lo volvemos a hacer. Pero al menos estamos sabiendo qué nos gusta y qué no nos gusta. Y no podemos dejar de ser quienes somos o de sentir lo que sentimos por la opinión de los demás. Solo se vive una vez, y la vida está para disfrutar y para experimentar eso que nos hace bien, ¿no? O para descubrir qué es lo que nos hace bien. Entonces, lentamente esa ignorancia se va yendo. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo un poco más complejo, porque la ignorancia se mata con la educación, y la educación eficiente no contempla simplemente una educación sexual que hable que hable sobre el sistema reproductor femenino o el sistema reproductor masculino y métodos anticonceptivos. La verdadera educación financiera va más allá, invita a explorar, conocer, a sacarse cualquier vergüenza o cualquier pudor que uno pueda tener con algo tan natural y tan señalado como algo malo. El erotismo no es malo, y por eso la industria del erotismo tiene reconocimiento, y muchas personas que critican el erotismo son las primeras en consumirlo. Entonces, que una persona se dedique a esta industria no significa que deba ser denigrada o sufrir falta de respeto, porque es persona como cualquier otro y está haciendo una actividad que no está molestando a nadie, o sea, no está afectando a nadie, más bien está haciendo
una fuente de placer e inspiración para parejas, para personas, y que todos tenemos sexo. Tenerlo dentro de cuatro paredes o frente a una cámara es problema de cada uno, pero todos lo hacemos porque es el placer natural de las personas. Entiendo. ¿Y tus libros están en formato digital o en físico también? No, mis libros están en formato digital por ahora, porque me pareció que es lo más cómodo para los lectores en este momento. El día de mañana sí voy a sacar libros en físico, y ya estoy planificando algunos detalles con la saga de Ellenberg, pero todavía falta. ¿Hay algo que te asombra como escritor al momento de escribir? Bueno, me pasa que cuando termino de escribir un libro y lo dejo descansar, al retomarlo, me atrapo yo mismo. O sea, si yo vuelvo a leer un libro, no me acuerdo de todo lo que escribí. Entonces, por ahí digo, lo disfruto como si fuese un lector más, como que yo no escribí eso, y me atrapo yo mismo. O sea, se dieron casos en Ellenberg o en Fuerzas Estelares también, que me atrapo. Después, por ejemplo, los cuentos es un poco diferente, porque los cuentos los tengo más presentes, porque son cuentos cortos. Pero bueno, eso me pasa, que claro, me atrapo yo mismo. ¿Cuánto te lleva escribir un libro? Un libro puede llevarme 6 meses, un año, o tal vez más, depende. Hubo un año donde no trabajaba ni estudiaba, que escribí 3 libros y empecé un cuarto. Pero no lo recomiendo, porque el apuro puede terminar haciendo que, bueno, el libro falle en algún lado o en algún detalle. Yo creo que no me pasó, pero ese es el riesgo. Y también, bueno, es una cuestión más común cuando un escritor tiene varias ideas y quiere escribirlas todas. Pero bueno, que cada uno pruebe y vea con su propia experiencia cómo le va. Hablemos un poquito de lo espiritual. Estuve viendo tu blog y me encontré con un contenido interesante, la verdad. No solo escribís artículos y cuentos, sino también creas arte, historias cortas y varias cosas más. Pero me llamó la atención la filosofía Bodai Palguena-Maki. Contame de eso. La filosofía Bodai Palguena-Maki es un concepto que inventé para dar importancia a los hábitos de bienestar que debemos implementar para estar bien física, emocional y espiritualmente. No es una religión, sino es más bien para aprender a valorar aquello que damos por sentado, porque es corriente y abundante. Por ejemplo, el agua, comer, el cielo, o sea, son cosas que están ahí y simplemente, claro, no las tomamos como nada en especial, pero está bueno detenerse y disfrutar. Eso es, disfrutar. Ser conscientes de que la felicidad viene acompañada de momentos que suelen ser gratis. Destapar una gaseosa no es felicidad, pero sentarse bajo un árbol a leer o a contemplar el cielo, estar rodeado de verde, eso me hace muy, pero muy feliz. Esta filosofía busca, digamos, ver dentro de nosotros y desarrollar el pensamiento crítico, evitar lo que nos quita energía y reemplazarlo por lo que realmente nos hace bien. Interesante. Entonces no es una religión, pero vi algo de una deidad, ¿puede ser? Gaia. Gaia es la tierra. Es el dios mayor o el gran espíritu. Representa el yin y el yang.
Gaia es eso que combina los elementos para formar el agua, la tierra, el aire, todos los elementos de la naturaleza. Gaia viene a ser, digamos, la alternativa, la alternativa comprensiva al dios terrorista del cristianismo y del islam. Gaia no te ordena matar ni perseguir a los demás. Gaia te da libre albedrío, no te prohíbe ni te impide nada. Es una guía para estar mejor, respetar el medio ambiente y estar mejor con nosotros mismos. Gaia incluso te recuerda que si el dinero te hace arrogante, la muerte y la enfermedad no te hacen ser nada en esta tierra. Frase poderosa esa última. ¿Qué pensás de la piratería? Es complejo el tema de la piratería porque le quita el plato de la mesa a una familia. Detrás de un libro se encuentra escritor, editor, profesionales y dueños de negocios que trabajan para mantener a sus familias. También muchos no pueden permitirse el precio o sea, costear un libro, porque hay un mal reparto de la riqueza y de la equidad, y hay mucha falta de educación financiera. Entonces, el libro, si bien no es un gasto, es una inversión, muchos lo consideran un gasto. Hay otros casos donde es cuestión de prioridades, o sea, hay gente que tiene un teléfono, tiene DirecTV, pero no tiene dinero para comprar libros, es cuestión de prioridades. Yo mismo he caído en esa trampa antes, ahora solo bajo libros legales que no se consiguen, o incluso he comprado libros que me descargué digitalmente para digamos, espiar mis malas acciones, por así decir. No me gusta consumir libros pirata porque entiendo que detrás hay un trabajo y un tiempo que hay que valorar. Brevemente, ¿cuál es el análisis de la cultura argentina? La cultura argentina es muy rica, está golpeada por intereses políticos, es verdad, pero también se aprovecha bastante. Durante el gobierno de Cambiemos, lamentablemente, la propuesta cultural se redujo, pero bueno, no se eliminó, sino que había varias propuestas. Además está mezclada con cultura extranjera, por ejemplo los nombres, ¿no? Los nombres de eventos culturales no son en español, y no me importa si son en ruso, en inglés o en croata, pero todo es en inglés, incluso el nombre de los productos no me convencen. Esos eventos prácticamente no los consumo, no insisto, o sea, no asisto aunque me paguen en dólares, la verdad, porque el nombre me da a entender que no son originales. También hay proyectos culturales como el que intento llevar a cabo desde 2016, restaurar el Castillo San Francisco. Es una forma de crear turismo, crear empleo, crear un atractivo más en Argentina, porque Argentina a nivel turístico también tiene muchísimas propuestas. Esta es una propuesta que le va a dar un valor aún mayor, ¿no?, a una industria tan importante como es el turismo en nuestro país. Pero lo curioso es que muchas personas me dijeron que es un proyecto muy interesante, que les gusta. Incluso conocí voluntarios que se presentaron, se pusieron, digamos, a mi disposición para lo que sea, ¿no? Pero si las cosas no cambian, a pesar de que hay gente dispuesta a cambiar, a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, es porque se topa con un ego político bastante fuerte y la ignorancia de algunos sectores. Entonces
es un poco difícil avanzar, pero no imposible, porque avanzar vamos a avanzar igual. Si no es en Gaia, será en otro lugar. Le daremos prioridad a aquellos que sí quieran avanzar, crecer y crear un lugar único en el país. Me interesa, yo conozco el castillo, es un lugar idóneo para crear un espacio único en el continente, así como decís vos, y crear un atractivo más en este hermoso país. ¿Dónde podemos ver más información? Bueno, pueden buscarlo en Facebook, Iniciativa de Gaia, o si no, en mi blog, edgarnocetti.wordpress.com. ¿Dónde podemos encontrar todos tus trabajos artísticos? Bueno, pueden encontrar todos mis trabajos en mi blog, que acabo de mencionar, o en Patreon, que es mucho más barato porque ahí los suscriptores tienen recompensas y pueden acceder a todo mi trabajo, sea artístico, artesanías, literario, incluso contenido descargable. Lo cual es más barato que comprarlo por separado, ir a Amazon, a Mercado Libre. Está todo en el mismo lugar. Incluso publico ahí relatos eróticos, donde no tienen censura ni nada, porque es, digamos, es mi espacio para mis lectores. Entonces lo estoy publicando ahí. Me preguntaba el otro día, Edgardo, ¿será que la literatura puede ayudar a cambiar lo que está mal en el mundo? Una pregunta difícil de responder. Hay que comprender que la literatura es un producto humano y que las personas tienen distintas percepciones del mundo. Como falta de educación financiera y de valores, es difícil que haya tolerancia y empatía a la vez. Si sumamos los intereses económicos, tenemos personas que buscan imponer y atacar en lugar de aceptar y comunicarse y avanzar. Leer un libro de extrema derecha no hará que el mundo cambie. Y si cada persona lee menos, o mejor dicho, si las personas cada vez leen menos, la solución no está en la literatura, está en la educación estratégica orientada. ¿Quién debe validar si tu obra está bien escrita y puede ser interesante de publicar? ¿Los lectores, un maestro, un editor, un jurado, otro escritor? Las personas indicadas, porque si un abogado va a leer un libro de cocina y no sabe de cocina, es un poco difícil que pueda dar una devolución de valor para juzgar el libro o hacer una crítica constructiva, ¿no?, al autor. Y aunque haya gente que le guste el mismo género del libro o el mismo tema, puede que no tenga el mismo criterio sobre gustos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Entonces es la persona indicada, y la última palabra la tenemos nosotros, porque como autores, como escritores, novelistas, podemos tener en cuenta la opinión de muchas personas, pero nosotros tenemos la última palabra sobre lo que agregar, quitar, cambiar en nuestro libro. Por cierto, ¿qué significa Edgar BF? Esa BF al final. Edgar BF significa Edgar von Feldheimer. Tiene que ver con mi seudónimo. Resulta que me presenté a un taller literario y tenía que firmar con seudónimo. Entonces firmé con un nombre que me gusta mucho como suena. Entonces Edgar von Feldheimer. Y lo achiqué porque me parecía más cómodo para cuestiones como Wattpad o YouTube. Claro, además es lindo nombre, Edgar von Feldheimer. ¿Qué te llevó a ser escritor, a escribir? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste quiero escribir? Me gusta esa pregunta. Resulta que yo hice la primaria y la secundaria en el Instituto Victoria Ocampo, y había un taller literario que
me acuerdo que en quinto grado me propuse ganar. Entonces escribí con el objetivo de ganar y no gané. Ganó una compañera mía de mi curso. Y en sexto grado no me propuse ganar. Simplemente escribí y había escrito una historia sobre la esclavitud. El hijo de un no sé si era un estanciero, el dueño de una plantación o el dueño de unas minas, creo que tenía esclavos, ¿no? Y el hijo consideraba a los esclavos no como una propiedad, sino como personas, y el padre los consideraba como una propiedad. Entonces el hijo representaba otro punto de vista, quizás un poco más moderno, ¿no? Y su padre no, su padre estaba creado a la vieja usanza, ¿no? Según los estándares de su sociedad, de su generación. Y resulta que era motivo de discusión entre padre e hijo. Entonces el hijo se puso a liberar unos esclavos y el padre quiso evitarlo, y para evitarlo va a dispararle a uno como advertencia a los demás, y resulta que le dispara es al hijo que se había disfrazado, lo había confundido con un esclavo, mejor dicho, porque se había mezclado con ellos para justamente liberarlos. Y bueno, eso parece que impactó. Estaba bueno. Esa historia no recibí una copia yo, y mucho menos pude imprimirla ni nada, porque fue del momento, fue en clase cuando la escribí. Y no me animé a volverla a escribir porque no me iba a salir como la primera. Imagino que ese momento es algo único, que lo tenés muy atesorado porque ganar algo en base a un trabajo es mucho mejor que jugar a la lotería y nunca ganar nada, ¿verdad? Porque jugar a la lotería no te va a dar nada, pero ver que pones empeño en tu trabajo y ganaste algo es como un reconocimiento. Me gusta. Dígame, tengo una propuesta. Dígame, para conocerte un poquito más. Hay muchos en el mundo, se divide entre los que tal cosa y los que tal cosa. Yo te voy a tirar dos opciones y vas a tener que elegir una, ¿sí? ¿Marvel o DC? DC. ¿El Señor de los Anillos o Juego de Tronos? El Señor de los Anillos. ¿Afeitadora o máquina de afeitar? Navaja. Interesante esa. ¿Star Wars o Star Trek? Star Trek Wars. Sí, es válida, es válida. ¿Café o té? Café. ¿Montaña o playa? Montaña y playa, ambas en invierno. ¿Fantasía o ciencia ficción? Fantasía. Difícil, Bien. Bien, Eduardo. ¿Extrañas algo de tu niñez? Tuve una buena infancia y recuerdo muchas cosas. A veces me agarra la nostalgia y desearía poder vivir cosas, o sea, revivir esas cosas a conciencia. Un hombre lleno de ideas. Bueno, Eduardo, me gustó que estés acá. Muchas gracias por haber participado de esta entrevista virtual, que a diferencia de las otras, esta es en video. Me encanta tu libro y te deseo la mayor de las suertes con tus proyectos. La verdad es que te admiro mucho y sé que tenés un largo camino que recorrer, pero que estás desarrollando también otras obras. Vi también un guión para un largometraje que algo estuve viendo, me gustó mucho, así que dale para adelante, porque tus escritos son interesantes y sé que vas a mejorar mucho más, así que nada. Bueno, gracias Eduardo, vos por invitarme y por darme esta oportunidad de presentar mi libro de una forma diferente, y
creo que hasta cierto punto divertido. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado esta especie de intercambio de ideas. Pudo ser un monólogo, pero nada, quise hacerlo más como un poco de humor, tal vez un poco más divertido, ¿no? Me río porque hay algunas personas que saben por qué me estoy riendo, sobre todo la parte en la que digo que lo admiro, porque en verdad sí, lo admiro a Edgardo.